espero que haya personas aquí muy interesadas en los niños, que en verdad siempre son como los olvidados en estas dos enfermedades. Bueno, entonces la tuberculosis multidrogoresistente en niños, así como la TB sensible, es un problema que hemos subestimado, subdiagnosticado porque es difícil de confirmarla en niños y por ende se ha subregistrado. En niños, a diferencia de los adultos, es un fenómeno primario, es decir, los niños heredan ya la micobacteria resistente. Ellos no hacen la resistencia secundaria de los adultos, que es por mala adherencia, por intolerancia, porque no se toman el tratamiento. En realidad nos falta sospecha clínica porque no es tan común en niños, aunque ya lo estamos viendo más frecuentemente. Tenemos una falta de experiencia que hace que sea difícil y que nos asuste el tema. La farmacología en los niños es en realidad desconocida, aunque ya han salido cada vez, yo creo que esta diapositiva ya va a haber que cambiarla porque en realidad ya cada vez conocemos más, la gente es más consciente y se están haciendo más trabajos, sobre todo en farmacología. Y en niños, así como en adultos, es difícil el tratamiento porque es prolongado, tiene medicamentos parenterales y esto hace pues muy complejo darle esto a un niño. En el mundo hay alrededor de 650.000 casos prevalentes de tuberculosis MDR, 20% de los cuales deberían ser casos pediátricos. La OMS estima que más o menos debe haber un 3.7% de casos nuevos de TB-MDR, de los cuales son primarios y un 20% de los cuales ya vienen tratados. Entonces ahí vamos viendo cuáles son los factores de riesgo. Haber recibido tratamiento para tuberculosis es uno de los factores de riesgo para MDR y se calcula que puede haber 40.000 casos nuevos de XDR al año. Aquí vemos pues el mapa que todos conocen. Colombia en casos de MDR, según OMS, debe tener más o menos hasta 2.9 casos por 100.000. Bueno, en Colombia, ¿qué sabemos de tuberculosis MDR en niños? En realidad es poco lo que hay publicado. El Instituto Nacional de Salud en el 2010 publicó este artículo en donde estudió cepas de 128 pacientes, de los cuales 125 casos eran susceptibles, 125 casos se pudieron recuperar el cultivo, 99 eran susceptibles, 26 tenían alguna resistencia, es decir, en estos casos un 20% de resistencia global, esto quiere decir a cualquiera de los medicamentos. Solamente 4 niños fueron MDR y 2 tuvieron resistencia a los 4 fármacos de primera línea. La resistencia más frecuente fue a streptomicina seguido por isoniazida. Entonces tenemos una prevalencia de TB-MDR en estos casos de 3.2%. Sin embargo, esto no es población general y son las cepas que logran llegar al Instituto Nacional de Salud y acuérdense todo lo que tiene que pasar una cepa para no morirse antes de llegar allá. El diagnóstico en los niños es igual que en el adulto porque el diagnóstico de TB-MDR es un diagnóstico de laboratorio, es un diagnóstico molecular o microbiológico. Es muy difícil o no se debe hacer un diagnóstico clínico de TB-MDR, sino simplemente tuberculosis. Para decir que tenemos resistencia debemos tener alguna prueba o en su defecto en los niños un caso índice, un caso contacto con MDR confirmada. Es muy importante obtener muestras de todos los órganos porque necesitamos hacer un diagnóstico de laboratorio. Siempre debemos solicitar pruebas de susceptibilidad en los niños a primera y si confirmamos resistencia, multidrogoresistencia, debemos solicitar pruebas de segunda línea. Entonces, para confirmar el diagnóstico debemos tener un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis que muestre resistencia
fenotípica o genotípica, y esto solamente se consigue en el 25% de los casos, es decir, vamos a estar tratando niños en el 75% de las veces solamente con la sospecha, es decir, es una tuberculosis probable, bien sea por clínica, porque tienen una radiología compatible y porque además tienen factores de riesgo para resistencia. Y eso no nos debe asustar, porque en ambos casos, así sea, pues en el confirmado es obvio que debemos iniciar tratamiento, pero en este niño en donde es probable y tenemos una clínica, una radiología compatible con TB y unos factores de riesgo de resistencia, también se debe iniciar el tratamiento de MDR sin importar que sea niño, porque el pronóstico va a cambiar mucho si iniciamos tempranamente. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nos hacen sospechar en los niños que sean resistentes? Entonces, primero que todo, que tengan un caso fuente que tenga resistencia, que haya fallado al tratamiento, que esté en retratamiento o que haya muerto por tuberculosis. Que el niño presente mejoría clínica inicial y después empeoramiento, por ejemplo, cuando pasamos a segunda fase, o que simplemente haya una falta total de tratamiento inicialmente. Y en niños es muy importante recordar que ningún contacto es despreciable. Es decir, hay que preguntar exhaustivamente por personas tosedoras, porque aquí en Colombia, y yo creo que en muchas partes del mundo, seguimos haciendo el diagnóstico al revés. Primero captamos el niño ya muy enfermito y después empezamos a mirar y por ahí en la casa hay otros 2 tosedores que venían desde hace tiempo y a raíz del diagnóstico del niño es que captamos los adultos. Debería ser al contrario y deberíamos estar previniendo esas tuberculosis en niños. Entonces la OMS recientemente sacó las recomendaciones para el uso de la prueba molecular que se llama ExpertTB RIF, porque nos da la resistencia a rifampicina, además de diagnosticar ADN, pues de encontrar el ADN de Mycobacterium tuberculosis. Entonces OMS recomienda que debe usarse como prueba diagnóstica inicial en niños en los que se sospeche tuberculosis MDR, y ya vimos cuáles son los factores de riesgo, y en niños con VIH. Además, siempre se debe hacer cuando estemos sospechando TB meningea, es decir, en muestras de líquido cefalorraquídeo, y que puede usarse como prueba diagnóstica inicial en el resto de los niños y también para evaluar muestras extrapulmonares. Esto es que debe usarse incluso antes de hacer las pruebas microbiológicas, es decir, esto se vendría a hacer en conjunto con las pruebas microbiológicas. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar algo de los mecanismos de resistencia, que es importante comprenderlos para saber por qué vamos a tratar AM tuberculosis de esta manera, y además para comprender que nos debemos equivocar muchísimo para crear un caso de multidrogoresistencia. Bueno, las mutaciones en Mycobacterium tuberculosis son mutaciones cromosómicas. Gracias a Dios, la resistencia no se debe a plásmidos ni transposones, y las resistencias vienen en estas colonias, pero en una frecuencia muy baja, 10 a la 6 o 10 a la menos 6 o 10 a la menos 8. Cuando damos un esquema de 3 medicamentos, la probabilidad de desarrollar resistencia es de 10 a la menos 18, 10 a la menos 20. Es decir, como les digo, las equivocaciones, las fallas en el tratamiento, dejar de tomar el medicamento, deben ser muchas para poder hacer a Mycobacterium tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, esto es lo que podemos evitar para prevenir la resistencia. Bueno, las definiciones son iguales que en los adultos. Hablamos de resistencia primaria, como lo dije antes, cuando el paciente no ha recibido tratamiento previamente, y eso es lo que generalmente pasa en los niños. Resistencia adquirida, lo contrario, el paciente ha sido previamente expuesto a antituberculosos. Monoresistencia, pues su nombre lo dice, resistencia a un solo fármaco. Poli, a varios fármacos que no sean rifa ni isoniazida. Y MDR es cuando es resistente a isoniazida y a rifampicina. XDR cuando es resistente, además de isoniazida, rifampicina, a fluoroquinolonas o alguno de los inyectables.
El término totalmente resistente es un término que se recomienda no usar por respeto y por solidaridad con el paciente, porque da la sensación de que es intratable. Y muchos de estos pacientes, aunque sean totalmente resistentes, con persistencia y con muchísimos medicamentos, logran curarse. La resistencia isonacida entonces es la más frecuente y hay dos mutaciones que también son las más frecuentes, que son el gen que codifica para catalasa peroxidasa y confiere un alto nivel de resistencia. La otra mutación es el gen INA, que codifica para la síntesis de ácido micólico y tiene un bajo nivel de resistencia, pero da resistencia cruzada con etionamida. Entonces, eso es importante recordarlo, porque si tenemos un paciente MDR y la prueba genotípica nos dice que tiene esta mutación, no vamos a poder usar etionamida dentro del grupo de los orales de segunda línea. Tiene buen pronóstico en general y lo que se recomienda son 9 meses de tratamiento con rifampicina, piracinamida y etambutol, y si hay enfermedad extensa o meningitis, adicional fluoroquinolona, aunque hay algunos expertos que dicen que es mejor de una vez, aunque la enfermedad no sea extensa o meningea, adicionar la fluoroquinolona. La resistencia a rifampicina entonces es la segunda más frecuente. Generalmente va acompañada de resistencia a isoniazida. Las mutaciones espontáneas van de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 8 y generalmente se producen por mutaciones en este gen, que nos da un alto nivel de resistencia. Es importante entonces recordar que la rifampicina la resistencia a rifampicina va generalmente acompañada de resistencia a isoniazida, porque la prueba molecular que tenemos más disponible es el GeneXpert, y el GeneXpert solamente nos va a dar el resultado de resistencia a rifampicina por la mutación en el gen RPOB, pero siempre clínicamente vamos a asumir que es resistente a isoniazida y por eso ese paciente se va a tratar como un paciente multidrogo resistente mientras llegan las otras pruebas. Si es solamente, y lo confirmamos por pruebas fenotípicas, solamente resistente a rifampicina, entonces se van a dar estos 4 medicamentos por 2 meses y estos 3 por 10 meses, miren que son 12 meses de tratamiento. Los principios para el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente sí cambian un poquito con los del adulto, yo creo que somos más benignos con los niños. Sin embargo, hay cosas que nunca se nos deben olvidar, ni en adultos ni en niños, y es nunca agregar un solo fármaco a un esquema que va fallando. El tratamiento se da diariamente y siempre debe ser directamente observado. El niño muchas veces hay que tratarlo según las pruebas de susceptibilidad del adulto mientras llegan las del niño, aunque a veces no las vamos a ver, pero eso es lo que le vamos a dar. Siempre debemos hacer pruebas de susceptibilidad a segunda línea, es decir, a todos los niños con TB les vamos a hacer pruebas de susceptibilidad a primera línea, eso no se nos puede olvidar y lo debemos solicitar en el momento en que hagamos la orden para los 3 BKs y para los 3 cultivos, de una vez la orden para pruebas de susceptibilidad a primera línea. Si es MDR, además vamos a solicitar pruebas de susceptibilidad a segunda línea. En niños, por lo menos dar 4 fármacos activos, se deben combinar fármacos de varios grupos y los últimos 3 puntos pues son muy importantes y yo creo que aquí a ustedes sobra decírselos, pero pues el acompañamiento, la consejería, vigilar adherencia, efectos adversos, porque o si no, pues aunque tengamos un esquema muy bien hecho y el paciente no se lo toma, no va a servir. Entonces, los fármacos para tratar tuberculosis MDR se han clasificado en 5 grupos, esto es igual que en los adultos: los orales de primera línea, piracinamida y etambutol; los inyectables, que son canamicina, micacina y capreomicina; las fluoroquinolonas en este orden de eficacia; los orales de segunda línea, que son etionamida, protionamida, cicloserina y PAS; y los del grupo 5, que son medicamentos de eficacia no clara,
pero yo creo que eso también va a empezar a cambiar porque ya hay algunos que han mostrado eficacia. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a diseñar el esquema? Si tenemos alguno del primer grupo, piracinamida o etambutol, al que conozcamos que es sensible la cepa, lo podemos adicionar. Si lo quieren iniciar, pero no estamos seguros que sea susceptible, lo podemos dar, pero no lo contamos dentro de los 4 fármacos que son efectivos. Después se añade uno del grupo 2, que en niños hemos preferido la amicacina porque es más conocida. En niños viene en ampollas más pequeñas y creemos que tiene algo menos de toxicidad. Luego le añadimos una fluoroquinolona, que puede ser levo o moxi, nunca ciprofloxacina. Aunque la moxi ha mostrado ser más eficaz in vitro, en Colombia en el esquema nacional quedó la levofloxacina, y se añaden 2 o más fármacos del grupo 4, que son los orales de segunda línea, hasta conformar por lo menos 4 fármacos activos. Si no logramos hacer esto, entonces cogemos los del quinto grupo. Cuando tengamos las pruebas de susceptibilidad, podemos individualizar el esquema. Bueno, entonces en los niños tenemos muchos problemas de formulación. Ninguno viene en presentaciones pediátricas, excepto de pronto la rifampicina, y eso que hay que mandar a preparar el jarabe. La farmacocinética no está completamente estudiada, entonces no sabemos cuáles son las dosis óptimas. Nos toca partir, macerar, diluir tabletas. Muchas veces eso de que se lo tomen solo con agua no es posible, hay que darle un poquito, algún dulcecito, un poquitico de azúcar al niño para que lo tolere, porque tienen mal sabor, producen vómito y diarrea, son muchos medicamentos, hay que inyectarles. Y cuando los medicamentos como el PAS, que se tienen que dividir en varias tomas al día, es muy difícil asegurar la estrategia directamente observada. Y así es como nos sentimos después de darle a un niño una fórmula de estas. Bueno, la piridoxina debe acompañar el tratamiento cuando tenemos dosis altas de isoniazida, cicloserina, tericidona y etionamida para evitar toxicidad de nervio periférico, y además en pacientes con VIH, malnutrición, lactancia materna, en caso pues hablando de niños. El tratamiento de MDR en niños sigue siendo 18 meses después de cultivo negativo. Yo sé que en adultos ya aumentaron, pero en niños todavía no es muy claro que haya que aumentar esto. Incluso algunos expertos hablan de cuando la tuberculosis no es muy grave, cuando es solamente ganglionar torácica. Se podrían dar de 12 a 15 meses, pero eso no está muy claro. Por ahora damos 18, el inyectable sí lo damos por 6 meses, y para XDR 24 meses. En las guías colombianas pueden consultar esto, está cómo dar el tratamiento cuando hay monoresistencia o poliresistencia, y básicamente es el mismo esquema que en adultos. Bueno, ¿qué sabemos de medicamentos de segunda línea en niños? Entonces vamos a empezar por los inyectables, que son los bactericidas junto con las quinolonas. Estos medicamentos inhiben la síntesis proteica. En niños, como les dije, se prefiere amicacina, además de las razones que les di, tiene la amic más bajita. La dosis la pueden ver aquí, es una dosis como para cualquier otra infección. Hay que vigilar oto y nefrotoxicidad, y esto es muy importante en niños. A los niños hay que asegurarles una vía venosa para ponerles el medicamento por 6 meses. No es justo ponerle a un niño un medicamento intramuscular por todo ese tiempo. Entonces tratamos de poner líneas centrales de larga duración, y esto nos ha funcionado. Bueno, las fluoroquinolonas también son bactericidas contra Mycobacterium tuberculosis. Su mecanismo de acción es inhibir el enrollamiento del DNA. Las activas o de las que disponemos en Colombia son levo y moxifloxacina. Y por ejemplo, de levofloxacina ya se han hecho estudios de farmacocinética, y eso nos permitió conocer que en menores de 5 años
la depuración es mucho más rápida, entonces por eso la dosis no se da una sola vez al día, sino 2 veces al día. Las quinolonas están aprobadas por OMS para su uso en TB-MDR, entonces las podemos utilizar pues sin miedo a la glosa, sin miedo a la demanda, porque es una aprobación de la OMS. Clínicamente han demostrado ser seguras y algunos pacientes demuestran pues esto, artralgias, insomnio y confusión, pero en realidad los niños toleran mejor que los adultos. La etionamida es otra de los fármacos importantes que pertenece al grupo 4, que son los orales de segunda línea, inhibe la síntesis de ácido micólico, así como la isoniazida, tiene un margen terapéutico estrecho, entonces hay que estar muy pendientes de la dosis, aumento o disminución de peso en el niño. No se debe utilizar, acuérdense, si identificamos mutación en el gen INA cuando hacemos la prueba para isoniazida. Esta es la dosis, también es hepatotóxica, hay que vigilar pues, y el hipotiroidismo es uno de los, pues de los efectos comunes en esta droga. Dicen que es la mejor del grupo 4, pero en realidad en Colombia posiblemente tengamos un problema de resistencia a este fármaco. La cicloserina es otro de los del cuarto grupo, inhibe la síntesis de la pared, se absorbe bien, tiene buena difusión, incluyendo al sistema nervioso, por eso es que tiene tantos efectos en sistema nervioso. Sin embargo, los pocos niños que hemos tratado no han presentado depresión ni psicosis como presentan algunos adultos. No tenemos datos de farmacocinética en niños, pero hay unas dosis establecidas en niños. El PAS, que es el ácido paraaminosalicílico, inhibe el metabolismo del ácido fólico y del hierro, pero ninguno de estos del cuarto grupo son bactericidas, todos son bacteriostáticos. No tenemos estudios de farmacocinética en niños, se debe administrar con yogur y jugo de naranja y los efectos más frecuentes son gastrointestinales, aunque como les digo, en verdad los niños se toman eso y lo toleran. Bueno, es muy importante asegurar la adherencia. Esto pues es casi que sobra decirlo en un auditorio como estos, pero hay que acompañar mucho al paciente y aquí no solamente al paciente, sino a la mamá. Hay que hacer que el adulto que está acompañando al niño entienda la enfermedad, comprenda el tratamiento, hay que ponerle el PIC al niño para no inyectarlo de forma intramuscular, hay que ayudar desde la parte socioeconómica porque pues ustedes conocen los problemas que tienen estos pacientes, generalmente TB, VIH y pobreza vienen como en un solo paquete. Bueno, los medicamentos de segunda línea generalmente son más tóxicos que los de primera línea, por eso es que hay que tratar de cuando tenemos un paciente sensible de hacerle entender que ese es el mejor tratamiento que puede recibir y que de pronto va a ser su mejor opción que no puede perder tomándoselo mal. Entonces aquí podemos ver pues todos los efectos adversos, pérdida auditiva con los aminoglicósidos, falla renal también con los aminoglicósidos, el etambutol que deteriora pues la visión con una neuritis óptica que es reversible generalmente y dosis dependiente, por eso en los niños hay que asegurar que la dosis sea adecuada, alrededor de 20 miligramos kilo. Hipotiroidismo, miren las 3 medicamentos que lo causan, hepatitis, hay muchos hepatotóxicos, brote casi todos y cuando es grave, cuando es un brote grave se debe suspender, al igual que cuando hay una hepatotoxicidad grave con elevación de las pruebas hepáticas más de 5 veces lo normal o más de 3 veces y el paciente tiene síntomas de hepatitis. Aquí seguimos pues con efectos adversos, que por aras del tiempo los voy a pasar y esto es lo que debemos hacer, como una lista que cada programa debería tener su lista de chequeo para evaluar estos pacientes, todo lo que se les debe hacer y los seguimientos a largo plazo. Quiero resaltar 2 cosas y es la audiometría,
que recomiendan hacerla de forma mensual mientras recibe aminoglicósido, y como es un efecto acumulativo que se puede presentar incluso después de suspender el medicamento, recomiendan hacerlo al final del tratamiento, que es algo que generalmente se nos olvida. Y miren cultivos y pruebas de susceptibilidad, mientras no negativice, continuamos haciendo cultivos. Entonces el seguimiento en niños siempre es algo confuso, porque las guías dicen hay que hacer cultivo y BK al final de la segunda fase. Entonces uno dice, pero si yo no tuve un cultivo positivo inicialmente y el BK fue negativo, ¿para qué lo voy a hacer después de 2 meses de tratamiento si el niño mejoró, se le quitó la fiebre, aumentó de peso, clínicamente va bien, la radiografía está mejorando? Y en verdad pues no se justifica hacerlo cuando los cultivos son negativos al inicio. Solamente se recomienda volverlos a hacer si hubo un deterioro clínico. Pero si el niño expectora y hubo cultivos positivos, el seguimiento se hace igual que en el adulto. El pronóstico de los niños con TB-MDR es mucho mejor que el de los adultos. A los niños les va en realidad mejor, y ya hay estudios que están saliendo. Este es un estudio que se hizo en Ciudad del Cabo en enero del 2003 a diciembre del 2008 en niños menores de 15 años con tuberculosis multidrogoresistente confirmada. Ellos consideraban curación cuando tenían 3 cultivos consecutivos negativos y tratamiento terminado. En total estudiaron 111 niños, todos eran MDR, una edad media de 50 meses, solamente tuvieron 5 casos XDR. Mire que es una patología, la XDR, rara en niños. Más o menos la mitad tenían VIH y alrededor del 40% eran con TB extrapulmonar. Miren esta evolución favorable en el 82% de los niños, que en adultos es como 60 y pico %. O sea, a los niños les va mejor. O sea, no nos debe dar miedo dar este tratamiento, sino más bien miedo dejarlo de dar, porque ellos van a responder. Hubo 12% de mortalidad y se encontraron estos factores: malnutrición, VIH y enfermedad extrapulmonar asociados a la mortalidad. Entonces, ellos dicen que a pesar de la alta frecuencia de coinfección con VIH, se pueden alcanzar excelentes resultados bajo condiciones programáticas en niños con MDR. En cuanto a XDR, en verdad la experiencia es poca, por lo menos la de nosotros acá, pero hemos tenido algunos casos. En el 2012, 92 países en el mundo ya habían reportado casos, y aquí, si cometimos errores para hacer una MDR, para hacer una XDR, es porque seguimos cometiendo todavía más errores. Tenemos problemas porque las pruebas de susceptibilidad a los fármacos del grupo 4 y 5 no están bien estandarizadas, entonces a veces no sabemos con certeza si lo que estamos dando le está sirviendo o le va a servir. Definitivamente tiene un peor pronóstico, y en adultos se ha visto que la curación es del 43 al 65%, que en realidad es como un caricellazo. Pero ya se sabe algo de estos fármacos y sabemos que el Linezolid es uno de los mejores fármacos para tratar XDR, es decir, en un esquema de XDR no debería faltar el Linezolid. Es un antibiótico del grupo de las oxazolidinonas, inhibe la síntesis de proteínas, tiene estos efectos adversos a corto plazo: anemia, trombocitopenia y gastrointestinales, y a largo plazo neuropatía periférica y neuritis óptica. Se absorbe bien y las dosis en niños, o sea, es un fármaco aprobado en niños y tenemos dosis con farmacocinética bien dilucidadas. En niños, como les digo, la experiencia es poca, pero ya están saliendo reportes. Este es una revisión sistemática en donde en 8 reportes alcanzan a recoger 18 niños que recibieron Linezolid de 1 a 25 meses. Todos los cultivos fueron negativos entre 1 y 3 meses, o sea, el fármaco es verdaderamente activo. 15 de estos niños tuvieron buen desenlace, pero la mitad tuvieron efectos adversos. Los efectos que presentaron son iguales a los que presentan los adultos:
neuropatía, anemia, leucopenia, pancreatitis. Es muy importante la acidosis láctica en el tratamiento de larga duración. Bueno, del grupo 5, además del linezolid, tenemos estos otros. La clofazimina, que es un fármaco bueno, pero que es poco disponible porque se utiliza para lepra, a veces es difícil de conseguir. Amoxicilina clavulanato, imipenem, claritro, isoniazida altas dosis, tioacetazona, algunos han utilizado metronidazol. Bueno, y no se conoce tanto de estos fármacos, sin embargo, hay uno recientemente aprobado por la FDA en diciembre del 2012, que se llama bedaquiline, que es una diarilquinolina, inhibe la ATP sintetasa, o sea, es bactericida porque la bacteria se queda sin energía. Es un fármaco que promete mucho, creo yo, sin embargo, salió con una alerta de la FDA, que ellos dicen como una alerta en el cuadro negro, que es una alerta muy asustadora porque dice que en el grupo de los pacientes que tomaron este medicamento hubo mayor mortalidad y prolongación del QT. Sin embargo, no hubo una asociación directa con esto y que se pudiera atribuir completamente al fármaco este efecto adverso. Está aprobado en mayores de 18 años, en niños aún no. Pero miren que el fármaco es supremamente eficaz. Aquí se ve como a las 24 semanas el 20% de los pacientes ya habían negativizado los cultivos. Recientemente en el New England Journal salió este editorial que me pareció muy interesante porque ellos lo que tratan de decir es que aunque salió con esa advertencia, el fármaco lo que busca es tratar personas que no tienen de pronto otra opción de vida y es o tomarse el medicamento o en verdad pues morir de tuberculosis XDR. Entonces pues uno tiene que sopesar riesgo-beneficio, pero es un fármaco que es muy prometedor. Como les decía, pues los efectos adversos se presentaron en el 20% de los pacientes, pero hubo 36 muertes, 30 en el grupo de bedaquilina y 6 en el grupo placebo, aunque no se encontró una relación pues directamente que se le pudiera atribuir directamente a la bedaquilina. En cuanto a infección latente por TB-MDR, no hay una recomendación aún de OMS de tratar este tipo de pacientes. No se conoce bien cómo es el desenlace con estos fármacos, por eso no han lanzado pues como una recomendación. Lo que sí se debe hacer es evaluar muy bien todos los contactos y hacer un seguimiento muy juicioso hasta por 2 años, porque si ese niño desarrolla síntomas, lo vamos a tener que tratar como un paciente con tuberculosis MDR. Para resistencia a isoniazida solamente, entonces se han hecho esquemas con rifampicina, es decir, cuando el niño se infecta de un contacto que es resistente solamente a isoniazida, y de eso estamos seguros por las pruebas genotípicas o fenotípicas, entonces le podemos dar esquemas con rifampicina o con rifampicina más piracinamida. Sin embargo, este esquema ha demostrado ser más hepatotóxico. Hay algunas personas, sin embargo, algunos autores que han dado tratamiento para infección latente, o sea, niños que se han infectado pero no han desarrollado enfermedad, la placa de tórax es normal, el examen físico es normal, tienen su tuberculina positiva y conocemos que el contacto es MDR. Entonces, ¿qué han hecho estas personas? Han dado una fluoroquinolona, más etambutol o más piracinamida o más etionamida, no se sabe bien la duración, es decir, esto todavía es experimental. También han hecho regímenes de piracinamida más etambutol por 9 a 12 meses y en todo caso pues lo que se les debería dar en teoría sería 2 medicamentos. Como les digo, esto todavía no se conoce muy bien. Yo creo que lo más importante es el seguimiento, no dejar que estos niños se pierdan y en caso de que desarrollen TB, darles tratamiento bien dado para MDR. Bueno, finalmente, algunas consideraciones especiales en niños con VIH,
porque no se diferencia mucho, o sea, van a ver que estos son como las diferencias mayores. Lo principal es que tuberculosis y VIH, ya lo van a ver en otra conferencia, se afectan mutuamente y ambos predisponen a que uno a que avance el VIH y el otro a que le dé tuberculosis. Entonces, siempre el tratamiento de TB latente en los niños con VIH que sea sensible a isoniazida se debe hacer por 9 meses, distinto en los otros niños que se podrían dar 6. En resistencia a isoniazida se recomienda rifa, pero por 6 meses en TB latente. La duración del tratamiento en tuberculosis sensible pulmonar o de un solo órgano, por ejemplo ganglionar, no va a ser de 6 meses como en el niño sin VIH, sino de 9 meses. Los antituberculosos se tienen que iniciar lo antes posible y la terapia antirretroviral se recomienda 2 a 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento para tuberculosis. Se prefieren regímenes con efavirenz y si se va a dar un inhibidor de proteasa, este debe ser súper reforzado, es decir, la dosis de ritonavir, por ejemplo en Caletra, que es uno de los que más usamos, debe ser igual a la del lopinavir y hay que estar muy conscientes de que estos niños pueden hacer un IRIS o un síndrome de inmunológico, inflamatorio de respuesta inmunológica y puede ser de 2 tipos. Uno, que sea un niño con una TB oculta y le demos el tratamiento para VIH y después de un tiempo más largo de tratamiento de 3 a 6 meses, cuando el niño empieza a hacer reconstitución inmunológica, entonces aflora la tuberculosis que no se había visto antes por su inmunosupresión. En este caso vamos a poder cultivar el Mycobacterium tuberculosis, lo vamos a ver, o que haya otra forma sería el empeoramiento paradójico. Un niño que sepamos que tiene TB, que se le empieza el tratamiento para tuberculosis, después se le empieza el tratamiento antirretroviral y cuando hacen reconstitución inmunológica o cuando empieza pues a presentar la reconstitución, entonces estos niños presentan un empeoramiento con fiebre, con empeoramiento de las adenopatías, con mayores infiltrados pulmonares y uno piensa que de pronto no están mejorando de la TB y a veces hay que diferenciarlo muy bien de esta reacción paradójica. Bueno, para concluir entonces la clave en tuberculosis sensible y resistente es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano. El caso fuente en el niño es la clave para dar el tratamiento. No tenemos que esperar pruebas de susceptibilidad para confirmar una TB MDR en niños y dar tratamiento. Ellos tienen buena posibilidad de curarse y siempre recuerden los cultivos y las pruebas de susceptibilidad, tanto a primera como a segunda línea. Muchas gracias.